El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a mirar el verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el verso 12. Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien. Hay una parte aquí que no la leí. Se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Verso 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hagamos una oración. Necesitamos la asesoría de nuestro Dios, el Rey del universo, para entender el espíritu de esta palabra. Padre, gracias te damos por esta palabra. Ahora te rogamos, Padre, humildemente, enséñanos y siémbrala en nuestro corazón. Permite que dé fruto al 100 por 1 y ayúdanos, Señor, a que podamos practicar y enseñar a otros, Señor, como tú enseñaste a tus discípulos y como sigues enseñándonos a todos. Te lo estamos rogando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que las familias sean sanadas, para que las relaciones interpersonales sean sanadas. Enséñanos, Señor, a ser maestros de tu palabra. Y levanta, Señor, maestros dispuestos a servirte a ti. Gracias una vez más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, decimos todos, amén, amén y amén. Estamos celebrando una fiesta que Jesús celebró y tenemos una evidencia. Precisamente aquí en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 22, se nos dice que Jesús, a pesar de que era invierno, lo que nos indica que era en nuestro calendario, sería un mes de diciembre, que es el tiempo cuando hace mucho frío en Jerusalén e incluso cae nieve. Jesús estaba por esos días en Jerusalén, seguramente celebrando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces, la fiesta de las luces. Él estaba en Jerusalén porque todos sabemos que él no vivía en Jerusalén. ¿Dónde vivía Jesús? Jesús vivía en Galilea, pero más exactamente su centro de operaciones ministeriales, ¿cuál fue? Capernaum. Creció en Nazaret, pero se tuvo que mudar, porque en Nazaret lo amaban mucho. Por poco y lo tiran desde el peñasco de Nazaret, por decir que él era el cumplimiento de la profecía de Isaías 61.
Bien, así que tuvo que mudarse. Se fue a Capernaum y allí en Capernaum comenzó a desarrollar todo su ministerio. Así que él iba a Jerusalén por un motivo especial. ¿Cuál era ese motivo? Las fiestas. Así que él iba en la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Yom Kippur, que es antes de la fiesta de los tabernáculos, y también iba por la fiesta de las luces, o la fiesta de la dedicación del templo, que tiene una historia que ustedes más o menos la saben, la conocen. En este tiempo, Jesús tenía que recordar todo lo que había vivido el pueblo. Y él seguramente le enseñó al pueblo muchas veces acerca de la fiesta de Hanukkah. Tenemos una enseñanza precisamente allí en Juan 8, donde él afirma ser la luz del mundo. Y nosotros tendremos también que ser como él, luz. Hoy vamos a enfocarnos en Jesús, que es la luz del mundo, pero vamos a mirarlo como el maestro que él fue y que sigue siendo. Él es nuestro maestro. Jesús fue llamado maestro, fue reconocido como maestro. La palabra maestro que se usaba para distinguir a una persona de la talla de Jesús era la palabra rabí. Pero hay otra palabra, la palabra moré. La única diferencia que logro distinguir entre estos dos vocablos es que moré es un maestro que está en el proceso. Puede ser un maestro joven, pero un rabí es una persona que ha alcanzado altos grados de estudio, de conocimiento. Es una persona que se ha hecho de discípulos y los discípulos le siguen. Mientras que el moré está más sujeto al rabí y enseña a otras personas. Un sacerdote es un maestro. Un sacerdote del tiempo de Israel, el tiempo bíblico, es un maestro. Jesús entonces era un moré porque enseñaba, pero era un rabí. Él era un rabino. Lo asombroso de la vida como maestro de Jesús es que quienes lo escuchaban podían afirmar, según la tradición, que Jesús, a pesar de ser un hombre joven, un hombre tierno, de 30 a 33 años, es una persona muy, muy joven, una persona tierna. Su piel, todo es joven en él. A pesar de ese físico juvenil que tenía Jesús, él hablaba como un anciano muy sabio, y eso dejaba a la gente perpleja, a aquellos que no alcanzaban a aceptar el mensaje de Jesús. La sabiduría con la que Jesús hablaba. ¿Qué decía la gente? Este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Eso tiene mucho que ver con el ejemplo que Jesús les daba a ellos. Pensemos por un momento. Los discípulos escuchando a Jesús. Jesús hablando tal vez el sermón de la montaña. Y Jesús enseñaba horas. Hubo una ocasión en que el Señor les dijo: hace 3 días están conmigo. Si los despido, se van a desmayar en el camino. Pensemos en lo cautivante que era la voz de Jesús, la enseñanza de Jesús, sus parábolas. Mire, las parábolas que Jesús empleaba para que la gente entendiera el sentido espiritual de lo que él quería transmitir. Esas parábolas hacían que todo el mundo se trasladara,
que mentalmente la gente como que abandonara por un momento la realidad y se trasladara a la escena que Jesús estaba narrando. Por ejemplo, pensemos en la parábola del buen samaritano. Todos tuvieron que haberse imaginado al hombre en el asnillo, caminando, viajando de Jerusalén a Jericó, y vienen los ladrones. ¡Qué forma tan vívida! Y Jesús no escribió la parábola, pero todos los que escucharon la escribieron y la tenemos aquí gracias a eso. Jesús era un maestro excepcional. El mensaje de Jesús consistía en dos temas. Ojalá memoricemos esto. Uno, el reino. El reino. ¿De qué hablaba Jesús? El reino. El otro tema del cual Jesús hablaba mucho, básicamente dos temas. Primero, el reino. Segundo, Él mismo. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy. Él hablaba de Él en sus parábolas. Había, de pronto para algunos parecerá un poquito como jactancioso, que Jesús hablaba de sí mismo, pero ¿de qué otra forma les podía decir? Solamente a través de mí hay salvación. Entonces lo hacía con parábolas. ¿Cuál era la idea? Que todos entendieran que Jesús era el hijo que habían matado los viñadores. ¿Recuerdan la parábola? El hombre que le entregó en arriendo una viña a unos labradores, a unos viñadores, y los viñadores no querían pagar la ganancia de la viña. Y entonces el hombre, el dueño de la viña, mandó primero a un servidor y lo levantaron a piedra. El segundo lo mataron. Como el dueño de la viña se dio cuenta que no habían respetado la vida de los anteriores mensajeros, ¿qué dijo él? Voy a mandar a mi hijo. Lo van a respetar, es mi hijo. Pero ¿qué hicieron los viñadores? Mataron, este es el heredero, matémosle y así nos quedamos con la propiedad. Pero no, vino nuevamente el dueño de la viña y sacó a esos viñadores malvados, contrató a otros. Esa es una parábola que tiene un mensaje poderosísimo. La pregunta es, ¿quién es Jesús en toda esa parábola? El Hijo. El Hijo. Y Jesús en la parábola estaba profetizando lo que iban a hacer con él. ¿Sabe qué es lo asombroso? Además de todo es asombroso. Pero los fariseos entendían que él hablaba de ellos. Si ellos entendían que él hablaba de ellos, quiere decir que ellos entendían que el Hijo que Jesús mencionó en la parábola era él. Así que el mensaje de Jesús como maestro consistía en esos dos temas. ¿Cuál es el primero? El reino. Segundo, Él mismo. Toda la enseñanza de Jesús giraba en torno al rey y el reino. Porque es que Él es el rey del reino. Así podemos unificar en un solo tema el mensaje de Jesús. Podríamos entonces decir, el mensaje de Jesús consistía en el rey y el reino. Eso fue lo que Jesús enseñó. ¿Cuántos días aproximadamente tenemos entre los 4 evangelistas que escribieron el mensaje de Jesús? Bueno, algunos dicen que 30 días, otros dicen que un poquito más, 40 días.
Vamos a ser generosos y vamos a imaginarnos que hay 40 días. Pero ¿cuántos años, de acuerdo a lo que ellos narran, duró el evangelio o el ministerio de Jesús? 3 años y medio, aproximadamente 3 años y medio. Eso lo sabemos por algunos datos. Celebró 3 Pascuas, por ejemplo. ¿Por qué tenemos solamente narrados eventos de 40 días? Le voy a decir uno de los motivos por los que tenemos narración de un ministerio de 3 años y medio, pero solamente tenemos narrados 40 días. Juan dice, si hubiéramos escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Claro, es una hipérbole, pero en realidad, si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo durante los 3 años y medio de ministerio, esta apenas sería una parte. La Biblia serían muchísimos libros. No los libros que están aquí, sino que habría tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5. Y mire el trabajo que da que solamente leamos esto. Todo eso para decir que Jesús, muchas de las enseñanzas que Jesús narró, Él las repitió y las repitió, las contó en Nazaret o en Capernaum, las contó en Jerusalén, en Betania. Podría imaginarme cuántas veces Pedro escuchó la enseñanza del sembrador. ¿Cuántas veces escucharon la enseñanza de las parábolas de las 10 vírgenes? Muchas veces, muchísimas veces. Porque Jesús era un maestro excelente. Jesús era un maestro excelente. Y Él quiere que nosotros también seamos maestros buenos, maestros excelentes. De pronto no en el grado de excelencia de Él. Él es perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero podemos hacer un trabajo bien hecho. ¿Cuántos quieren ser maestros acá para hablar de Jesús, enseñar de Jesús? Levante la mano los que quieren ser maestros. ¿Están seguros? Bien. Vamos a mirar a Jesús como maestro. Jesús como maestro hizo 2 cosas. Puede tomar nota, solo 2. Y esas 2 cosas son las que vamos a mencionar hoy. Primero, Jesús, siendo el Mesías, lavó los pies de sus discípulos. Vamos a decirlo todo. Jesús, siendo el Mesías, lavó los pies de sus discípulos. Jesús, siendo el Mesías, lavó los pies de sus discípulos. En esa época era usual lavar los pies de una visita o de las personas que llegaban a la casa. Era un acto de hospitalidad, era un acto de amabilidad. ¿Por qué? Porque las calles eran muy polvorientas. Allí no valían sandalias nuevas. Entonces normalmente las personas, cuando llegaban a la casa,
llegaban con los pies blancos del polvo. No importa si iban muy elegantes, si habían caminado una distancia considerable, no existían las 4 puertas, no existía la motocicleta, no existía el pavimento. Así que vea, y si había llovido, barro, lodo, fango. Entonces, ¿qué hacían las personas? Tenían un balde con agua en la entrada de la casa para que los propios de la casa se lavaran los pies. Ejemplo, si yo hubiera vivido en esa época, al llegar a mi casa, tomo un poquito de agua, me lo pongo en los pies, me la pongo en los pies, me lavo los pies y me la seco y entro y dejo los zapatos afuera. Pero si llegaba una visita, la visita no hacía eso. ¿Qué se hacía? Si la persona tenía siervos, dulos, es la palabra que se usa, los dulos en esa época eran los que se les llamaba para que le lavaran los pies a los invitados o a las visitas. Y el dulos venía con agua, una toalla, le quitaba las sandalias a la visita, le ponía agua, le secaba los pies, le limpiaba las sandalias y le volvía a poner las sandalias. Miren la costumbre que tenían los maestros, los rabinos. Tenían estudiantes, discípulos muy jóvenes. ¿Y cuál cree usted que era la tarea de los jóvenes? Lavarle los pies a su maestro. Por eso cuando Juan el Bautista dice, no soy digno de llevar las sandalias del que viene detrás de mí, no soy digno de desatarlas, llevarlas. O sea, miren, yo no soy digno de lavarle los pies al que viene después de mí. No soy digno de secarle los pies con una toalla, limpiarle las sandalias y volvérselas a poner. No soy digno. Y hablamos de Juan el Bautista. Era común, todos esos sacerdotes tenían un sirviente, un dulos. ¿Y qué hacía este dulos? Les lavaban los pies. Ellos no hacían ese trabajo. Ahora vamos a preguntar y vamos a calificar aquí para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Lavarle los pies a una persona que viene de la calle, polvo, con mucho polvo en los pies, en las sandalias. ¿Qué tan agradable es de 0 a 10? 0 es 0 agradable, 10 muy agradable. ¿Qué calificación le pondría usted a lavarle los pies a otra persona? 0, sí, esa es la verdad. Y más si la otra persona tiene hongos, tiene callos, tiene pecueca. Digámoslo elegantemente, pie de atleta. Derramar agua sobre el pie, sobarle el pie, nuevamente derramar agua, secarlo, limpiar las sandalias y volvérselas a poner. El pie siempre suelta algún pellejito, ¿verdad? Sobre todo los pies de algunos que, bueno, dejémoslo ahí. Era una acción de humildad. Esto no lo hacía el dueño de la casa. El anfitrión no hacía esto. Él llamaba al menor, al de menos edad, esclavo. Él no ponía a sus hijos a lavarle los pies a la visita. Llamaba al esclavo. Era un acto de humildad, de humillación. El esclavo lo hacía porque no tenía otra alternativa. Ese era su trabajo.
pero tenía que hacerlo. Entonces, cuando Jesús, dice el texto bíblico, se levantó de la mesa, ahí lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, para los discípulos del Señor esto debía haber sido algo raro. En el verso 4 dice, Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué tan incómoda era esta escena para los discípulos del Señor? Esa persona que tú aprecias, que tienes en mucha estima, porque es un siervo, una sierva de Dios. Esto es lo que están viviendo los discípulos. El Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios, se ha humillado a lavarme los pies a mí. Una hermana en un lavatorio de pies que hicimos en una ceremonia de empoderamiento, dijo, ay, si yo hubiera sabido que el pastor me iba a lavar los pies, yo me los lavo bien y me los arreglo. Porque ella no sabía. Y no quería, porque le daba pena. Esos pies míos tan feos. Mira las uñas sin arreglar. Ay, yo hubiera sabido, yo me hubiera arreglado los pies. Entonces, cuando Pedro le dice, no me lavarán los pies jamás. Así le dijo Pedro al Señor. Entendamos, ¿cómo serían los pies de Pedro? Un pescador, un hombre rudo. Así que el Señor les está diciendo varias cosas con esto. ¿Ustedes están entendiendo lo que yo estoy haciendo con ustedes? Jesús les dijo a los discípulos. Verso 12, la última frase. ¿Entienden lo que les he hecho? Pienso que todos tenían las caras largas, porque ellos no entendían. Estamos hablando de que el rey se baja del trono para lavarme los pies sucios a mí. De todas las enseñanzas que Jesús, el Mesías, como maestro le dio a los discípulos, esta fue una de las más difíciles. Y si Jesús tuviera que lavarte los pies a ti, ¿te dejarías lavar los pies? Jesús condicionó entrar y ser parte del reino a que se dejaran lavar los pies. El que no se dejara lavar los pies no entraba. Le dice Jesús a Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Cuando Pedro le dice, jamás me lavarán los pies, el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Pedro, tan especial, Señor, entonces no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. La idea no era que ellos estaban sudados, mugrosos, no. Esta era una enseñanza con un mensaje espiritual que ellos debían captar, no inmediatamente, sino después. ¿Por qué Jesús hace esto? Por la equivocadísima visión que había de un maestro, de un rabino en la época de Jesús. ¿Cuál era la visión que había entre la gente de cómo era un maestro? Jesús le dijo a la gente, miren a los fariseos, hagan lo que ellos les digan
que tienen que hacer, pero no hagan como ellos hacen. Mateo 23:1 lo dice. Vamos a leerlo. Mateo 23:1. Verso 2, verso 3. Dice así: los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, ellos están constituidos como maestros. ¿Qué era la cátedra? La cátedra era una silla de piedra o de madera, exclusivamente para que los maestros se sentaran allí a enseñar. Podríamos decir que la cátedra de Moisés para nosotros es este mueble. Normalmente enseñamos y nos ponemos aquí. Es como algo que le da oficialidad, legalidad, honor, honra a la enseñanza bíblica. Y Jesús les dice, ellos están constituidos como maestros, ellos son los que deben enseñar, ellos son los que pueden sentarse en la cátedra de Moisés, en la silla de piedra que se llama Moisés. Porque ¿qué enseñaban ellos? A Moisés. Pero ojo, dice el Señor, así que todo lo que os digan, mire, todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagan según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ellos dicen y no hacen. ¿Cuál era la visión entonces que había de un maestro en la época de Jesús? Ellos no hacían nada para beneficiar al pueblo, pero sabían mucho. Eran expertos en Torá. Estaban para ser servidos, no para servir. Se consideraban superiores a todos los demás por ser escribas, por ser fariseos. Con respecto a esto, hay mucho que aprender. Un maestro, sea de la rama del conocimiento que sea, es una persona que tiene una dignidad. Un maestro de filosofía, de medicina, de historia, tiene una dignidad. Pero el hecho de ser un maestro, de ser un pedagogo, de ser una persona que instruye a otros, le convierte en un servidor de los demás. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Un maestro es un servidor. Y los fariseos, ellos no querían servirle a nadie. Es más, entre las cosas que dice Jesús, ellos ataban cargas pesadas a la gente que ellos no podían mover ni con un dedo, no las movían ni con un dedo. O sea, ellos les ponían reglas, conductas, prácticas que ni siquiera eran aprobadas por la palabra de Dios a la gente. Una carga hoy, decirle a la gente cómo tiene que vestirse. No estoy hablando de la moral, estoy hablando de ponerle a la gente la carga de no puedes usar suéter, no puedes usar pantalón, eso es una carga. Hacer que la gente practique cosas que realmente no son de la palabra de Dios. Y la gente las hace. Jesús estaba más bien quitándole cargas a la gente. Cuando Jesús dice, lleven mi yugo, porque mi carga es fácil, ligera. Él les está quitando la carga que les habían puesto los fariseos y Él les está poniendo su propia carga. ¿Cuál era la carga de Jesús? El mandamiento del amor.
Esa era la carga de Jesús. ¿Por qué era tan importante para Jesús lavar los pies de los discípulos? ¿Qué se hace con los pies? A ver, ¿qué hacemos con los pies? Caminar. Entonces cuando nosotros andamos, cuando nosotros vivimos, lo hacemos con los pies. Pero esto tiene un mensaje que va más allá de lo que vemos. Nuestro andar diario es una forma retórica de decir cómo es nuestra vida diaria. ¿Cómo es tu andar diario? Bueno, mi andar diario consiste en levantarme, ir al trabajo, atender a la familia, comprar, vender. Ese es mi andar diario. Entonces Jesús está aquí ilustrando el hecho de que Él estaba ayudando a los discípulos a que su andar diario fuera mejor, que fuera limpiado de esta cantidad de prácticas que no glorifican al Señor. Eso era lo que quería Jesús, porque eso es lo que hace un maestro: corregir, enseñar, instruir y en ocasiones estorbar. Hablando del amor de los hijos, los padres también son maestros. Pensemos en el amor de un niño de 6 años y el amor de ya un hijo de 25 años. ¿Cuál de los dos ama más a sus padres? ¿El niño de 6 años o el de 25 años? ¿Cuál de los dos? ¿El de 6? El que ama más es aquel que después de haber sido formado, corregido, instruido, aprecia a sus padres. ¿Usted sabe por qué la Biblia llama a honrar a papá y mamá? No llama a amar, llama a honrar. Porque los hijos necesitan a los padres, pero cuando ya no necesitan a los padres, ya no son necesarios, ya no los necesitan. Un niño de 6 años no ama más, necesita. Estamos entendiendo los muchachos, ¿verdad? Necesita. Ahora, eso no quiere decir que no los ame. Supongamos que los aman. Pero en esencia, un niño sabe que su papá, su mamá, aquel que le provee, ese es, lo necesito. Él es el que me da la comida, el que me da la ropa, el que me da los zapatos. ¿Quieres que tus hijos, cuando sean adultos, te amen de corazón? Tienes que instruirlos, enseñarlos, corregirlos y estorbarles. Una madre me estaba diciendo: yo siento que mi hija adolescente me odia. Y le dije: si te odia es porque estás haciendo un trabajo con ella. A ver, ¿por qué tú crees que te odia? Lo que pasa es que yo no le doy el celular, yo no la dejo salir. Ah, claro, eso es. Pero un hijo que no es enseñado, que no es corregido, cuando ya sea mayor, ¿sabe qué hace con el papá y la mamá? No me sirven, ya no los necesito. Y les da una patada, los saca. Pero el hijo que fue instruido, corregido, enseñado y hasta estorbado, ese es el que cuando ya sea adulto va a decir: soy quien soy gracias a la enseñanza de mi mamá y de mi papá. ¿Entendimos el mensaje? Muy bien. ¿Acaso Jesús no hace igual con nosotros?
¿Cuántas cosas hace el Señor con nosotros? Nos estorba. Y estamos pensando que es que no nos ama, o que no nos escucha, o que es que yo no soy importante para el Señor. No, Él sí. Es como esa mamá que está instruyendo, que está formando en lo que es correcto. Así que, mis hermanos, otro motivo por el cual Jesús lavó los pies de los discípulos, siendo el Mesías, lavó los pies de los discípulos. ¿Qué significa imponer manos a una persona? ¿Quién recuerda qué significa eso? Transferir. La idea es que yo soy el medio por el cual Dios bendice a esa persona, pero si la persona que impone las manos no está bien con Dios, ¿qué es lo que va a transferir? Maldición. El Señor dice que aquellos sacerdotes, maestros, que no están en paz, no están bien con Él, se ponen a orar por la gente, a imponer manos. ¿Sabe qué hace Dios? En vez de bendecir a esa pobre gente, lo que hace es que reparte maldiciones. Eso está en el libro del profeta Malaquías. Porque el medio por el cual Dios tendría que bendecir está sucio. Malaquías capítulo 2 dice eso. Bueno, la imposición de manos es eso, transferencia. ¿Qué es lavar los pies? Transferencia. Para el ministerio. Lavar los pies. Transferencia. ¿Pero para qué? Para el ministerio. Por eso Jesús les dice, ustedes no están entendiendo, no entienden en lo que estoy haciendo ahora, pero lo entenderán después. Entonces, no sé cuántas personas te habrán impuesto las manos en tu vida. Pero te pregunto, ¿cuántos te han lavado los pies? ¿Le has lavado tú los pies a alguien? Esto lo tiene que hacer es un ministro, un maestro. ¿Por qué? Porque hay una transferencia. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora Jesús les dice, ustedes me llaman a mí Señor, Maestro, y lo hacen bien, lo dicen bien, porque yo lo soy. Jesús está reconociendo que Él es Maestro y que Él es el Señor de ellos. Pues bien, aquí viene la explosión. Pues bien, si yo, el Señor y Maestro, lavé vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y decimos amén. Gracias, Señor. El Señor también nos está lavando los pies a nosotros. ¿Te has dado cuenta cuando el Señor te lava los pies? Cuando te corrige tu andar. Lavar los pies tiene que ver con corregir también. Transferir y corregir. No es que todos los días, bueno, ahora vamos a tener allá en la entrada, vamos a tener un balde y vamos a poner allí una jarrita y ya saben, el más humilde aquí va a lavar los pies. No. Seguirá siendo un ritual. Pero si no entendemos qué es lo que significa, de nada sirve.
Jesús lavó los pies de los discípulos. Ahora, posiblemente va a haber un Pedro. Espero no tener a ningún Pedro aquí. ¿Qué dicen los Pedros? ¿Tú me lavas a mí los pies? ¿Tú me vas a corregir a mí? Jamás me vas a corregir. Por esa idea torcida que tenía Pedro de que era un maestro. Es que Jesús, en la mente de Pedro, debió haber llamado a un siervo. Por favor, lávenle los pies a Pedro. Y Pedro dijo, no, Señor. Pedro se sentía muy incómodo, se sentía humillado por tener que dejarse tocar los pies sucios de Jesús. Y cuando tú como maestro, nosotros como maestros, nos encontremos con un Pedro que no se quiere dejar corregir, que dice que así no es, que no y que no y que no. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. ¿Qué significa eso que Jesús le dice a Pedro? Vea, mi hermano, algunos de ustedes aquí en esta noche no saben cómo los va a usar el Señor más adelante. A lo mejor tú vas a ser pastor, o vas a ser profeta, y menosprecias las enseñanzas que son para enseñar como pastorear, porque tú no te imaginas como pastor o como pastora. Resulta que ese es el plan de Dios para ti. Y necesitamos asimilar y guardar. Asimilar y guardar. Mucha gente se enfrenta a situaciones en las que ya han sido instruidos, pero no saben qué hacer cuando se presenta la situación. Mucha gente, ¿sabe por qué? Porque es que, ¿quién va a predicar? Ah, no me gusta cómo predica. ¿Y sobre qué van a predicar? Sobre la venida de Cristo. Ah, no, ya yo eso me lo sé. O, no, ya yo no voy a escuchar eso. Yo quiero que hablen sobre otra cosa. Yo quiero que hablen acerca de las deudas porque es que yo debo mucha plata. Entonces no me interesa la enseñanza. ¿De qué van a hablar? ¿De que Jesús es la luz del mundo? Ah, pero si eso todo el mundo lo sabe. ¿Para qué van a hablar otra vez de lo mismo? No me interesa. Antes pensaba que una persona tenía que escuchar el tema sobre la predicación o en la predicación de lo que la persona estaba viviendo. No es así, mi hermano. Ah, este hermano está como que enamorado. Vamos a predicar acerca de los novios. No funciona así. Sí, la información puede servir, sí, como información. Pero hermanos, una persona puede aprender en el lugar menos indicado, de la forma menos imaginada, porque Dios se puede glorificar como quiera. Mire dónde el Señor le habló a Saulo, camino a Damasco. ¿No era el lugar más indicado el templo? Pero no, el Señor lo sacó del templo y lo llevó a Damasco, y camino a Damasco lo tumbó, lo cegó
A ti te persiguen todos los bancos. Ven, van a enseñar acerca de las deudas. Entonces, ¿cuál es el mensaje en este punto? Tienes que ser como una esponja. Absorbe y guarda. Absorbe y guarda. Ay, pastora, imagínese, mire, yo estaba en tal localidad, en el centro de la ciudad, y vi al hermano fulano de tal saliendo con la hermana sutana de un lugar de citas. ¿Y qué hiciste? Se lo conté a mi familia. Y ellos me dijeron que viniera a hablar con usted. Ya después que todo el mundo lo sabía, alguien le dijo, pero ve y habla con... ¿Y usted sabe cuántas veces se había enseñado qué hacer en una situación de esas? Perdimos la cuenta. Pero ¿sabe usted por qué la persona no aprendió qué hacer si deja a tu hermano en pecado? Porque no le interesaba el tema. No le interesaba. Eso no es conmigo. Por eso a veces yo le digo, vea, la palabra de Dios tiene el objetivo de sanar, pero también tiene el objetivo de prevenir. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí se robaron algo? Nadie me va a decir nada. Pero hay que enseñar acerca del robo. Porque en algún momento tú vas a necesitar saber qué hacer. ¿Me estoy explicando? Vamos a dictar un taller sobre cómo se manejan los equipos. ¿Cuántas personas vinieron? No. Vamos a dictar un taller acerca de la consejería. Eso no me interesa. Exacto, vienen los mismos. Vamos a dictar un simposio de exégesis. Eso es para los pastores, yo no soy pastor. Es exactamente la actitud del apóstol Pedro. Tú no me vas a corregir a mí. Tú no me vas a lavar los pies. Yo me la sé. Ya yo escuché ese mensaje. Si mi esposo a veces, bueno, muy pocas veces, pero él lo hace, voy a predicar otra vez este mensaje. Él antes lo predicaba, ahora lo que hace es que saca la grabación. Como está grabado el mensaje, él lo pone, ya lo ha hecho con los mentores, lo ha hecho. Ah, pero ya yo escuché ese mensaje. Ajá, ¿en qué consiste el mensaje? No me acuerdo. Porque es que esa frase que dice Jesús, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Mire cuánto demora una persona en aprender, no aprender, aprender una enseñanza bíblica. Ayer hablábamos de eso, alguien. No, ya yo me leí la Biblia como tres o cuatro veces, ya yo me la leí tantas veces. Ah, ok. Tal libro habla de esto, tal libro habla de esto, tal carta habla de esto y este es el tema de esta carta y una Biblia con patas. Ya llegó aquí. Ahora, de aquí tiene que bajar aquí. No baja. Se atoró. La tiene en la cabeza, pero no la tiene en el corazón. Nosotros seguimos estudiando. Tú tienes que seguir estudiando. Por eso es que acá en Catedral Bíblica siempre va a haber otro nivel para estudiar. Siempre. Siempre.
El apóstol Pedro, cuando escuchó, ay Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te lavo, o sea, si tú no aprendes, la primera vez que yo escuché a una persona decir que el Señor le había llevado al infierno, le había trasladado, le había llevado en espíritu al infierno y le había dicho, mira, estas personas eran pastores, profetas, y se perdieron. ¿Por qué se perdieron? Porque es como yo digo, y el Señor a quererles bajar la cabeza, pero baja la cabeza como el buey. El buey tiene que bajar la nuca para que se le pueda poner la yunta. No, y no bajan. Así es como a mí me funciona. Ahora, pero tú estás contra el Señor. Yo no estoy contra el Señor, yo estoy haciendo la voluntad del Señor. Pero es que el pastor te está diciendo que debes hacerlo así. Ah, eso es el pastor, pero yo hago lo que dice el Señor. ¿Cómo puede una persona decir que está sujeta al Señor, pero no se sujeta al pastor? ¿Eso es posible? No. Necesitas sujetarte a una autoridad espiritual acá si quieres sujetarte al Señor. Lo segundo, lo primero fue, Jesús el Mesías lavó los pies de sus discípulos. ¿Para qué lo hizo? Para enseñarles a corregir su andar diario, para transferirles el ministerio que venía, para enseñarles a ser humildes, para enseñarles que tenían que enseñar a otros, lavándoles también los pies. Ellos no veían, en ese momento ellos no entendían. Pero Jesús como maestro dio ejemplo. Mire cómo dice Juan capítulo 13, verso 14, verso 15. Porque ejemplo os he dado. Ejemplo os he dado. Miremos lo que dice Hechos capítulo 1, verso 1. Jesús está diciendo que Él les dio ejemplo. Muy bien. Yo les di ejemplo. Les he dado ejemplo. Pero ¿qué dicen aquellos que escribieron de Jesús? Hechos capítulo 1, verso 1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Todos juntos. Hacer y enseñar. ¿Puede una persona enseñar y no hacer? No es ejemplo. Los fariseos enseñaban, pero no hacían. El buen maestro de la palabra de Dios hace y enseña. No hay enseñanza más poderosa que el ejemplo. Está más que comprobado. Vi un comercial muy llamativo
En el comercial estaban instando a los padres a que fueran un buen ejemplo para sus hijos y mostraban a niños pequeños haciendo exactamente lo que hacían sus papás. El papá fumaba y el niñito al lado fumando. El papá tomaba y el niñito tomando. Claro, era un comercial adecuado para enseñar que los niños hacen exactamente lo que ven hacer a sus padres. Si el padre le grita, ¿qué hace el niño? Grita. Mire, el ejemplo es tan poderoso que habla más que las palabras. El testimonio puede ser tan poderoso. Mire, hay gente que se ha convertido al Señor solo por ver el testimonio de una persona cristiana. Los fariseos sabían mucha Torá, pero no hacían nada. Ponían cargas pesadas en la gente. Jesús sí era un ejemplo. Jesús no era que él comía en plato de oro y los discípulos en plato de barro. No, todos comían en plato de barro. Jesús no hacía, a ver, yo me voy en avión y ustedes se van a pie, ¿oyeron? No. La Biblia habla de que Jesús, saliendo de Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. ¿Y cómo se fue? A pie. Y dice el texto, para que se entienda bien, que llegó y estando cansado del camino, se sentó en el pozo de Jacob, donde después se encontró con la samaritana. Jesús. Él no manejaba el ministerio a control remoto. Él no tenía ladrilleros. Allá estaban en la barca con semejante tempestad y Jesús dormido. He escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje, no, que Jesús estaba probando la fe de ellos. ¿Sabe qué? Yo creo que Jesús estaba tan cansado que no sentía la tormenta. ¿A qué hora se levantaba Jesús a orar? Muy temprano, siendo aún oscuro. Atendía a la gente hasta tarde. Así que Jesús debía tener un buen estado físico para soportar ese trajín. Nosotros no soportaríamos ese trajín. Y ya de noche van cruzando y se levanta una tempestad y lo llamaron. Jesús daba ejemplo. Jesús pagó el impuesto. Aún pagando el impuesto, dio una enseñanza. Jesús siendo el Mesías. ¿Cuántos quieren ser maestros de la palabra de Dios? Hay un pasaje aquí en Filipenses. Carta a los Filipenses. Este pasaje ilustra muy poderosamente lo que Jesús hizo. Dice la Biblia en Filipenses 2:6 que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. O sea, Jesús pudo haber dicho: yo soy el Mesías, ustedes me tienen que atender a mí. Yo solamente les voy a transmitir conocimiento y ustedes me lavan los pies. No vemos eso. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres. Y estando ya en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. La paciencia que tenía Jesús. ¿Qué paciencia tenía Jesús? Pensando ahora en la señor Rosita. La señor Rosita era mi maestra de matemáticas. Una mujer, bueno, joven, no era una anciana, era una mujer joven. Y esa maestra se sentaba conmigo después de la clase para que yo aprendiera a multiplicar. Tendría yo 8 años, tal vez. Y yo estaba molesta porque la señora Rosita, en vez de dejarme salir al recreo, se había quedado conmigo para enseñarme a multiplicar. Yo tenía ya nociones de multiplicación, me estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Pero ella en varias ocasiones me privó del recreo para que yo pudiera aprenderme las tablas de multiplicar. Y eso para mí sí era molesto. Dios, el Señor bendiga a esa mujer donde esté, porque ella era cristiana. Espero que haya sido salva si ya partió de acá, pero tengo una deuda de gratitud con ella, porque en medio de todo, hoy entiendo la vocación que esa mujer tiene o tenía, de quedarse conmigo, que yo no era su hija, durante el recreo, para enseñarme las tablas de multiplicar. Así te va a pasar a ti. Mira la paciencia que tiene el Señor. ¿Qué sabías tú cuando aceptaste a Jesús como Salvador? ¿Qué sabías? Nada. Pero si has perseverado en la fe hasta el día de hoy, has logrado captar algo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante que ya a estas alturas seamos maestros y entendamos la doctrina? ¿Por qué? Me gustaría que alguien me dijera, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando una persona no entiende un mensaje? ¿No puede creer? Mire, la enseñanza del diezmo y la ofrenda. Voy a mencionar esta porque creo que es una de las más difíciles de aprender. ¿Por qué una persona piensa que es tan difícil aportar a la iglesia lo que dice el Señor? ¿Por qué? No ha entendido. No ha entendido. Porque si yo le digo a usted, si te tiras del tercer piso, te puedes matar o te puedes romper algunos huesos, puedes quedar paralítico. Pregunto, ¿será que la persona se tira? No, ¿por qué? Porque me puedo matar. ¿Entendió? Ese es el punto. Por eso es tan necesario los maestros. Y vamos a orar por los maestros de la iglesia hoy. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.